¿Qué tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa. Estamos en el martes 8 de diciembre y este día, como todos los días, tenemos un tema gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Bueno, este día estaremos hablando de un procedimiento al que todos le huimos cuando de repente nos toca. Pero ¿qué tal que usted necesite que le extraigan las cordales por algún motivo? Pues ese es el tema del día de hoy. Estaremos conversando con nuestro invitado acerca de la extracción de las muelas cordales. Veamos la cápsula y luego les cuento con quién estaremos hablando. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. La extracción de las cordales es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes dentro de la cirugía oral y maxilofacial. Está indicada en aquellos pacientes que han presentado infecciones, caries, malposiciones o patologías asociadas. Para la mayoría de personas, las muelas del juicio no causan problema alguno, por lo que no es necesario realizar ninguna extracción. Sin embargo, si no hay suficiente espacio para que crezcan en la parte posterior de la boca, se convertirán en lo que se conoce como muelas del juicio impactadas o retenidas y pueden causar dolor, hinchazón o infección, en cuyo caso es necesario evacuarlas. El procedimiento de extracción es realizado por un cirujano maxilofacial y más aún si la muela está profundamente retenida o si la extracción requiere un enfoque quirúrgico en profundidad. En cuanto a la recuperación, tras esta intervención, por lo general toma de 1 a 2 semanas y es normal que la herida pueda sangrar durante al menos 24 horas. Si quieres conocer más sobre este tema, te invitamos a seguir en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros especialistas brindarán más detalles interesantes y útiles para tu bienestar. Bueno, y así es, a lo mejor usted que está en casita ya se sometió a ese procedimiento y solamente se quitó 2, le faltan 2 o tiene que hacerlo y tiene dudas todavía, pues hoy es el momento en el que usted haga todas sus preguntas y pueda resolver todas esas dudas y esos miedos que tiene que lo están deteniendo para hacerse este procedimiento. Bueno, le doy la bienvenida y nos acompaña, como decimos acá de cariño, lo tenemos nuevamente porque se nos había escapado, nos había abandonado, el doctor José Marvin Núñez, cirujano maxilofacial. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Alegre de estar de nuevo con ustedes, ¿verdad? Con la familia de Salud TV, para siempre educar, para abordar temas de mucho interés, de los cuales podemos aprender dentro de todo lo que es la población y obviamente cada uno de nosotros saber en qué momentos nosotros debemos de visitar a ese cirujano maxilofacial para poder retirar las cordales. Bueno, José Marvin, quizás voy a hacer la primera pregunta que a lo mejor la gente se está haciendo en casa y es porque muchas veces vamos al odontólogo y es él quien extrae las cordales y bueno, y uno dice, ¿por qué las tiene que extraer un cirujano maxilofacial? Claro. La cirugía maxilofacial, como ya sabemos, es una especialidad dentro de la odontología que parte de lo que aborda es la cirugía de las terceras molares. El odontólogo general, cuando nosotros como odontólogo general somos graduados, salimos con conocimientos básicos en el área de odontología. El detalle de la cirugía de terceras molares es que son piezas dentarias que tienen diferentes tipos de anatomías y diferentes tipos de complicaciones que se puedan generar. Entonces, por eso es bien importante que el odontólogo especialista que maneja este tipo de cirugías sepa abordar cualquier complicación que se pueda presentar durante el procedimiento quirúrgico y poder tomar decisiones en ese momento para evitar mayores complicaciones en el paciente.
Y este tipo de cirugías definitivamente genera complicaciones locales durante el procedimiento quirúrgico o complicaciones postoperatorios después de que son realizadas las cirugías de terceras molares. Y es por eso que el odontólogo maxilofacial está capacitado para poder abordar tanto las complicaciones que se puedan presentar durante el transoperatorio, durante la cirugía propiamente dicha, y cualquier complicación que se pueda presentar en el postoperatorio. Muy bien, bueno, ahí está resuelta la primera pregunta que puede tener usted en casita, porque a lo mejor ya le dijeron que tiene que extraerse con las molares, las cordales, y usted está con la duda de ¿y quién me las va a quitar?, ¿verdad? Así es. Entonces ya sabe que lo mejor es que usted eche mano de aquel subespecialista en la rama de la odontología que se ha preparado más todavía para poder ayudarle y resolver cualquier complicación que pueda haber. Bueno, a ver, entonces hoy vámonos al principio. Las famosas cordales, muelas del juicio, como decía la cápsula, o terceras molares. ¿Todas las tenemos? ¿Cuántas son? ¿Y por qué es que normalmente se quitan? Claro, al hablar de terceras molares, el término tercera molar o muela del juicio o cordales son sinónimos que se les han dado en diferentes países, y hablamos de una muela del juicio porque se estima que la edad en que las cordales o las terceras molares empiezan a erupcionar, empiezan a salir dentro de lo que es la boca, es más o menos en esa edad, cuando las personas entran en juicios, tanto los hombres como las mujeres, y es por eso que tienen ese nombre de muelas del juicio. Generalmente son 4, son 2 superiores, una al lado derecho y una al lado izquierdo, y en la parte de mandíbula igual son 2, una en el lado derecho y una en el lado izquierdo. Va a depender de muchos factores la presencia de las terceras molares. En muchos pacientes nosotros podemos observar que las terceras molares erupcionan, o sea, salen y entran en contacto dentro de lo que es el plano de lo que son las demás muelitas que tenemos en la mandíbula o en el maxilar. Hay otras personas en las cuales las terceras molares no erupcionan, sino que se encuentran retenidas o se encuentran impactadas dentro de lo que es el hueso. Otras veces ellas tienden a salir y parte de comunicación que tienen con la cavidad oral son problemas o complicaciones que puedan generar, que es una indicación de lo que es la extracción. Y muchas veces también nos podemos encontrar con terceras molares que no se formaron, o sea, el germen dentario no se formó, por lo tanto los pacientes no presentan las terceras molares. Ya sea eso, vamos nosotros a medida el ser humano ha ido evolucionando a la ausencia de las terceras molares. Por eso vemos hoy en día una alta prevalencia de personas que cuando nosotros los examinamos en nuestras clínicas, y muchas veces les mandamos algún tipo de examen radiográfico para poder constatar la presencia o ausencia de terceras molares, vemos que no están presentes. Y cuando dentro de la historia clínica abordamos parte de la historia de familiares, muchas veces los papás, las mamás o los abuelos dicen que ellos tampoco tuvieron las terceras molares. Entonces también existe un factor genético en la ausencia de terceras molares. Pero generalmente, o lo usual que nosotros encontramos son 4 terceras molares. En casos muy específicos podemos encontrar una cuarta tercera molar. Ya no es una tercera, sino que una cuarta, que la pueden presentar cierto tipo de personas y que también está indicada lo que es la cirugía en ciertos casos específicos. Wow, eso sí no lo había oído. O sea, alguien que pueda tener una cuarta tercera molar. Una cuarta tercera molar. Sí, bueno, claro. Entonces, hablemos un poquito de los jóvenes. Bueno, ya contestó que ahora en día sí estamos viendo una alta prevalencia de chicos que ya no traen. Así ya es. Vienen sin las muelas del juicio. Así es. ¿Verdad? Entonces no van a aparecer. Cuando decidimos extraer una tercera molar, ¿se tienen que extraer todas? ¿O puede ser que solo se extraiga una o las 2 de arriba, por un ejemplo? Ok. Cuando el paciente nos llega a nuestra clínica, lo principal es el diagnóstico y el plan de tratamiento que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente. Si las terceras molares tienen ciertas indicaciones, ciertas contraindicaciones, más indicaciones que contraindicaciones de hacer lo que es la cirugía de terceras molares, nosotros vamos a evaluar si realmente las terceras molares han erupcionado. Ellas están haciendo una buena función dentro de lo que es la masticación, tienen una buena salud en sus encías, ¿verdad? Como mecanismo de defensa ante la cantidad de bacterias. El paciente tiene una buena higiene y puede con su cepillo de dientes limpiar todas las superficies de las terceras molares. El paciente puede morder sin morderse los carrillos o los cachetitos internamente.
esa puede ser una indicación en la que yo le puedo dejar las terceras molares a un paciente. Pero si yo veo todo lo contrario, terceras molares con un problema periodontal, terceras molares que están causando cierto trauma, con caries extensas, esas cirugías obviamente está indicada realizarla en este tipo de pacientes. Si hago una, hago dos, tres o cuatro, va a depender de varios factores. Uno de los principales factores que en mi caso tomo mucho en cuenta es el tipo de paciente que llega a la clínica. Si es un paciente muy ansioso, si es un paciente muy aprensivo, si es un paciente que tiene mucho temor, al odontólogo hablo mucho con él de la forma de hacer las 4 terceras molares en una sola cita, pero bajo técnicas de sedación, no solamente con anestesia local. Muchas veces también va a depender, el paciente quiere, él es un paciente muy decidido a realizarse las terceras molares y quiere realizarse las 4 terceras molares, y en el caso del odontólogo maxilofacial le programa las 4 terceras molares, pero va a depender durante el transcurso quirúrgico las complicaciones que se puedan generar. De repente en la primera o en la segunda nos extendemos más del tiempo que nosotros tenemos previsto el procedimiento quirúrgico, entonces yo considero que es un momento de parar, no solamente por el cansancio del paciente de estar con la boca abierta, sino el cansancio del cirujano a la hora de estar realizando el estrés sometido. Entonces en ese caso se para y se dejan las 2 o las 3 terceras molares para la siguiente cita. Entonces hay muchos factores en los cuales podemos hablar, de los cuales nosotros podemos decidir hacer 4 terceras molares, 3, 2 o 1, pero van a ser factores dependientes tanto del cirujano como del paciente. Exacto. Bueno, vamos a ir a una pausa en la cual vemos el avance de TN21. Pero al volver vamos a seguirle preguntando al doctor Núñez. En realidad creo que me faltó, no sé si entendí, pero si en algún momento puede un paciente optar por solo quitarse 1 o 2 que estaban molestando y dejarse las otras 2 porque a lo mejor siente que no molesta. Lo respondemos luego de la pausa y el avance. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, este día estamos hablando de la extracción de cordales o de terceras molares o de las muelas del juicio, como usted les quiera llamar, pero de eso estamos platicando con el doctor José Marvin Núñez, cirujano maxilofacial. Ahí en pantalla tiene usted nuestro número de WhatsApp, que ya lo conoce, 7859-7318, así como el número en el set 2283-2157, o también puede contactarnos a través de nuestro Facebook. Ahí tiene nuestra cuenta, Salud TV. Bueno, ¿por qué quiero que consulte? Porque muchas veces usted tiene miedo, tiene dudas y quiere saber un poco más acerca del procedimiento que le van a hacer, qué pasa si sí, si no. Y yo le dejé una pregunta en el tintero al doctor Marvin porque me imagino, y él me corregirá, que esto pasa a menudo, cuando de pronto le extraen 2 molares a un paciente y le dolió tanto o su experiencia no fue muy buena que no quiso regresar por las otras 2 o las otras 3 y se queda con ellas. ¿Qué pasa con estas pacientes? Claro, esta es una situación muy común que se genera, ¿verdad? Por el hecho, acuérdense que la mayor cantidad de personas no regresa al odontólogo o al cirujano por el dolor o el trauma que sufrió en ese momento, que se traduce en dolor postoperatoriamente. Hoy en día las cirugías de terceras molares, las técnicas quirúrgicas han avanzado mucho, los tipos de instrumental que tenemos para hacer, los tipos de medicamentos, en donde realmente ya el dolor queda en un segundo plano dentro de lo que es la cirugía de terceras molares y el traumatismo que se genera con técnicas atraumáticas que existen hoy en día para terceras molares. Sin embargo, la mayor cantidad de pacientes siempre asocia las terceras molares con mucho dolor, con mucho trauma, y muchas veces ya no quieren regresar. Es bien importante educar, y esa labor de educar la tenemos nosotros como odontólogos, de poder explicar cuáles son las consecuencias que pueda generar el no retirar terceras molares en un paciente. Hay muchas patologías asociadas con las terceras molares, hay muchos dolores faciales típicos, atípicos que se puedan generar por la presencia de terceras molares, y que muchas veces ahí está el origen. Por eso es bien importante, como primer punto, la evaluación por parte del cirujano maxilofacial y poder explicarle cuáles son las consecuencias al paciente del no retirar una tercera molar en un momento determinado. Muy bien, bueno, entonces ahí lo tienen. Su médico siempre tendrá que explicarle que sí existen estas consecuencias, ¿verdad? Para que usted tome finalmente la decisión si se arriesga o no. Sí.
Bueno, hablemos en sí. ¿Qué es importante? Usted habló de anestesia local más sedación o sencillamente anestesia local. ¿En base a qué se toman esas decisiones? La decisión generalmente la tomamos en base al estado sistémico del paciente. El estado sistémico del paciente nos permite a nosotros tomar la decisión de generar una sedación para reducir una descompensación de un paciente hipertenso, de un paciente diabético, un paciente hipertiroideo que necesite la realización de las terceras molares. Y otro factor bien importante a tomar en cuenta es el estado de ansiedad o temor que tenga el paciente al odontólogo o a realizarse un tipo de cirugía, porque si solamente nosotros hacemos la cirugía en este tipo de paciente ansioso, aprensivo, con anestesia local, el porcentaje de que esta cirugía se pueda complicar durante el transoperatorio y posoperatorio, o la percepción del paciente del dolor, va a ser mucho mayor. Entonces, por eso es bien importante que nosotros tomemos en cuenta la sedación o le ofrezcamos la sedación, y muchas veces no es negociable con el paciente, no se puede hacer la cirugía si no es bajo técnicas de sedación. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer una cirugía con anestesia local es en aquel paciente muy colaborador, aquel paciente que no tiene temor, aquel paciente sistémicamente sano y aquel paciente joven que muchas veces sabemos que por su juventud, su cicatrización y su posoperatorio va a ser un posoperatorio mucho más corto, mucho más confortable para lo que es el paciente. Entonces tenemos esa forma de nosotros evaluar a la hora que nos llega el paciente a nuestra clínica. Y existe el tercer tipo de anestesia, que es la anestesia general, que en muchas ocasiones se le ofrece al paciente cuando son pacientes que tengan algún déficit neurológico en el cual sí tiene que ser manejado a nivel hospitalario. Muy bien, entonces ese ya es los tres tipos de paciente. La gente en casa se estará preguntando, ok, entonces en estas técnicas, ¿cómo hacemos cuando el paciente está sedado o dormido para mantener abierta la boca? Claro. Hay una escala que utilizan los anestesiólogos en los cuales ellos llevan al paciente a través de ciertos fármacos que colocan dentro de lo que es una vena para llevar al paciente en un estado en el cual el paciente está consciente, el paciente no está dormido y él obedece las órdenes. Sin embargo, el paciente está sumamente relajado y él obedece las órdenes y nos hace caso a las órdenes que el odontólogo hace. Entonces es muy sencillo el poderle decir al paciente sedado que abra la boca o que colabore en ciertas maniobras que vamos a realizar, y el paciente colabora. Claro, si se coloca más del medicamento que es el indicado en este tipo de sedación, entonces ya el paciente puede ya no obedecer a las órdenes y simplemente tenemos que esperar que pase el medicamento para que el paciente vuelva a colaborar y llegar y que nosotros podamos realizar lo que es la cirugía sin ningún tipo de complicación en cuanto al proceso de sedación que tenga el paciente. Me llama la atención en el caso del paciente con alguna condición que sea neurotípica, ¿sí?, que necesite anestesia general. En este caso, por la forma de ventilar el paciente, ¿cómo trabajamos en la boca? Sí, generalmente cuando nosotros en la parte de cirugía maxilofacial, que trabajamos mucho en la cavidad oral, no solamente en terceras molares, fracturas, claro, infecciones, generalmente nosotros le pedimos al anestesiólogo que nos dé una nasotraqueal, y es con la anestesia que nosotros trabajamos para tener libertad dentro de lo que es la cavidad oral, y prácticamente ya el anestesiólogo sabe que si es una cirugía maxilofacial, su intubación va a ser a través de la nariz. Es por la nariz, muy bien. Entonces ahí tenemos que esas son las formas en las que los anestesiólogos cirujanos maxilofaciales pueden optar por esta cirugía para poder extraer sus cordales, ¿verdad? Sus terceras molares. Así y tienen siempre que ser cirugía porque eventualmente siempre hay que romper la encía, ¿no? O sea, no es cuestión de solo ir. Claro, eso es otro punto bien importante. Muchas veces los pacientes que nos llegan a la clínica, ellos ya mismos llevan un diagnóstico porque ven que la tercera molar ya erupcionó, ya está en cavidad oral, entonces ellos mismos dicen va a ser bien sencilla. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces esas terceras molares que ya erupcionaron son mucho más complicadas que las que se encuentran dentro de hueso o que han salido parcialmente. Todo esto es evaluación.
hay diferentes tipos de escalas que utilizamos en la cirugía maxilofacial para poder predecir el grado de dificultad que van a tener las terceras molares a la hora de someterlas a un procedimiento quirúrgico. Y esto es bien importante el explicarle al paciente porque muchas veces pueden quedar secuelas dependiendo de la ubicación y dependiendo de la técnica quirúrgica que nosotros vayamos a realizar. Muchas veces tenemos que tocar ciertos nervios y pueden quedarse estas áreas dormidas permanente o temporalmente en el paciente. Y esto es bien importante el prevenir y obviamente el decírselo al paciente para que él pueda tomar la decisión en un momento determinado de asumir el riesgo que pueda llevar el procedimiento quirúrgico, evaluar riesgo-beneficio de por qué se va a realizar la tercera molar. Muy bien. ¿En qué consisten las técnicas atraumáticas que mencionó? Ok, las técnicas atraumáticas, se ha venido hablando mucho de la cirugía traumática y es esa cirugía en la cual nosotros utilizamos aparatos que no generen muchas revoluciones o muchos cortes a grandes velocidades y no generen mucho calor. Recordemos que entre el corte es mucho más fuerte, entre más calor se genera en el hueso. En este caso de cirugía de terceras molares, el proceso inflamatorio y doloroso posoperatorio va a ser mucho mayor. Entonces las técnicas atraumáticas que realizamos ahora en cirugía son técnicas en donde utilizamos aparatos que la energía se genera en una forma eléctrica o a través de ultrasonido, en la cual nosotros podemos generar un corte muy bueno dentro de lo que es el hueso o la tercera molar, pero generando menor cantidad de calor, por lo tanto lesionamos mucho menos el hueso y de esa manera el posoperatorio del paciente va a ser mucho más confortable y con menos complicaciones. Muy bien. Dentro de las variantes que se pueden tener con las muelas o las complicaciones que se pueden tener con las muelas que ya están erupcionadas, estas terceras molares, está que también pueden tener las raíces pandas por abajo. ¿O claro. qué? Claro, es por eso que cuando se hace un diagnóstico de terceras molares está el diagnóstico clínico que va a hacer el cirujano maxilofacial y tenemos que tener un examen radiográfico, ¿verdad? Para poder determinar la anatomía, porque las anatomías de las terceras molares son bien variables, no es una anatomía típica como las otras piezas dentarias o los otros dientes de la cavidad oral. Las terceras molares, sus variables anatómicas son muy grandes y es por eso que debemos de tener un examen radiográfico para poder determinar el grado de curvatura, la cantidad de raíces que pueda tener la tercera molar para de esa manera estudiar cuál es la mejor técnica quirúrgica para evitar fracturas de esa zona, de esas piezas o de esas raíces curvas y que genere más estrés en el cirujano, más estrés en el paciente o que podamos generar mayor inflamación por un mayor trauma en el paciente en el momento de la cirugía. En este caso, cuando hablamos de estudio radiográfico, es lo que hemos conocido hasta este momento como radiografías panorámicas, la que podría ayudar. Sí, si nosotros hablamos de un par de años, 3 años atrás, generalmente las terceras molares eran evaluadas radiográficamente con radiografías que el odontólogo tomaba dentro de su clínica, que son radiografías pequeñas, le llaman radiografías periapicales, y cuando avanzábamos un poquito más le dejábamos una radiografía panorámica. Realmente son radiografías que vemos imágenes en 2 dimensiones. Hoy en día las terceras molares, de acuerdo al examen clínico que hace el maxilofacial muchas veces, y en mi caso dejo mucho lo que son tomografías para poder determinar y tener una imagen mucho más real de la tercera molar y poder evaluar la complicación que se pueda generar y cómo prevenir esa complicación, o muchas veces informarle al paciente del riesgo que pueda tener en el momento de la cirugía de la tercera molar. Repítame, ¿cuál es el examen? Es una tomografía, es un combín que como un TAC de cavidad oral que ya está en nuestro país y que nos puede dar una información valiosa y que me ayuda mucho a poder predecir el tipo de cirugía que yo voy a realizar o el tipo de complicación que se pueda generar. Muy bien, bueno, vámonos a una pausa, pero recuerde que los días martes siempre la licenciada Vanessa, chicas, en la sección del taller de mamá, nos enseña cómo entretener a nuestros chiquitos en casa, pero que continúen siempre aprendiendo algo bueno y desarrollando sus habilidades motrices. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Bienvenidos a una edición más del Taller de Mamá. En esta oportunidad vamos a hacer unos pinchos navideños. Para nuestros pinchos navideños vamos a utilizar los siguientes materiales: un lápiz, regla,
páginas de colores, pinchos de madera y pegamento, así que manos a la obra. Para comenzar a realizar nuestros pinchos navideños vamos a tomar medida de ancho de 1,5 centímetros. Estas las vamos a hacer en forma de tiras y las vamos a recortar. Yo acá tenía tiras ya recortadas para comenzar a hacer nuestro reno. Vamos a tomar nuestro pincho, vamos a doblar por la mitad nuestra primer tira y justo en medio vamos a meterla en nuestro pincho hasta la mitad. Vamos a meter las dos puntas sobrantes y nos va a quedar de esta manera. Luego agarramos la siguiente tira y recortamos más o menos 1 centímetro. Y vamos a hacer lo mismo hasta terminar y llegar a la punta. Terminado de hacer nuestro recorrido del cuerpo de nuestro reno, vamos a hacer la cara y los cuernos. De esta actividad, espero que les guste y que lo hagan con sus niños y niñas en casita. Recuerden que les va a ayudar mucho para la motricidad fina. Si quieren volver a ver esta actividad, la pueden buscar en redes sociales de TeraKid. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por dejarnos llegar hasta su hogar. Recuerde, este día estamos hablando de la extracción de las terceras molares, es decir, las muelitas del juicio o las cordales. Si usted tiene preguntas, ahí tiene la forma de cómo hacérnoslas llegar. 7859-7318, nuestro número de WhatsApp. 2283-2157, nuestro teléfono en el estudio y también a través de nuestra red social Facebook. Bueno, estamos con el doctor José Marvin Núñez, cirujano maxilofacial, que nos está dando toda la información que necesitamos saber. Bueno, y ahora que ya hablamos, me imagino que dentro de su evaluación inicial, cuando decide hacerle la extracción a un paciente, pues lógicamente viene la historia clínica completa, a ver si padece alguna enfermedad, si necesita alguna evaluación previa. Puede ser que de pronto mande a un paciente a que lo evalúe previamente su médico de cabecera, ya sea un endocrinólogo o un internista. Claro, eso es muy importante cuando nosotros evaluamos a nuestro paciente la primera vez, el poder dentro de la historia evaluar el grado de complicación que se pueda generar en un paciente por alguna afección médica que el paciente presenta. Siempre nosotros dejamos cierto tipo de exámenes para poder evaluar el control que tenga el paciente y en ese momento tomar la decisión si este tiene que ser referido a su médico de cabecera que lo está evaluando por la afección que presente, ya sea diabetes, hipertensión, tiroides, o si este paciente podemos manejarlo bajo exámenes que ya nosotros hemos interpretado que están dentro de los rangos normales y poder someterlo a un procedimiento quirúrgico.
Cuando nosotros decidimos referir a este paciente para un control porque vemos que no se encuentran valores normales dentro de los exámenes de laboratorio, en ese momento nos ponemos en contacto o hacemos una hoja de referencia explicándole al médico que lo va a evaluar en qué consiste el procedimiento quirúrgico que nosotros vamos a realizar y por qué es importante mantener en control al paciente dependiendo de la condición que se encuentre alterada. Muy bien, entonces ahí lo tienen. Si usted es hipertenso, si es diabético, si tiene alguna enfermedad cardíaca de base, lógicamente tiene que tener el aval de su médico de cabecera, ¿verdad? Para que los doctores también puedan tener una mayor tranquilidad y seguridad para usted, obviamente. Exacto, exacto. Bueno, hablemos en sí ya del día de la cirugía. El paciente tiene que llegar en ayunas. ¿Qué tiene que llevar el paciente? Algo que es bien importante en el paciente cuando va a ser sometido al procedimiento quirúrgico o cuando ya llegue el procedimiento es que el paciente tiene que haber dormido muy bien la noche anterior. Trabajamos mucho en el paciente en que el sueño es sumamente importante debido a que si el paciente de repente se desveló, de repente el paciente no pudo dormir por el mismo nerviosismo del procedimiento quirúrgico o el paciente padece de mucho insomnio, este paciente se le tiene que ayudar a través de ciertos fármacos para que él pueda estar muy relajado, pueda dormir adecuadamente, ya que estos pacientes, si los vemos en nuestra clínica y realizamos el procedimiento quirúrgico, es un procedimiento quirúrgico que se nos puede alargar mucho más del tiempo que hemos programado o muchas veces el efecto de la anestesia local no nos da el 98-99% que nosotros necesitamos. ¿De qué depende? Bueno, mejor dicho, hay pacientes, ¿cuánto es el tiempo promedio para que el anestésico haga efecto en el caso que no haya sedación? Es bien importante porque existen diferentes tipos de anestésicos locales con los cuales el odontólogo, sin embargo, hay un anestésico local que este sí fue diseñado para uso odontológico que generalmente después de nosotros hacer la infiltración o hacer los bloqueos dentro de la cavidad oral, nosotros tenemos que esperar de 7 a 8 minutos para asegurarnos de que haya un bloqueo, ausencia de sensación, donde nosotros vamos a hacer la cirugía y podamos comenzar el tratamiento quirúrgico. Si a la hora de nosotros iniciar el tratamiento el paciente genera cierto tipo de dolor, alguna maniobra que nosotros estamos haciendo es porque ha habido algún bloqueo que no se realizó de la forma correcta en donde tenemos que volver a realizar el bloqueo para asegurarnos que el paciente esté completamente asintomático. Esto es bien importante, no podemos realizar un procedimiento quirúrgico si el paciente nos manifiesta algún tipo de sensación de dolor, diferente de la sensación de presión que sí va a sentir. Entonces tenemos que hacer mucho énfasis en el paciente de que la presión que va a sentir con anestesia local no la podemos eliminar con solo anestesia local. Exacto, ¿verdad? va a sentir como que le jala, le empuja, todo eso lo va a sentir. Pero no tiene que sentir dolor. El dolor es lo que el paciente, lastimosamente ese paciente ansioso, ese paciente aprensivo, él interpreta esa sensación de presión con dolor. Entonces ahí es donde el cirujano no puede continuar y es por eso que este paciente se puede complicar durante el procedimiento quirúrgico porque tampoco podemos excedernos en la cantidad de anestésico local porque algo que es bien importante es que la anestesia local no me va a eliminar presión, solamente me va a eliminar dolor. Entonces es bien importante, ese paciente mejor es candidato para una sedación. Para una sedación, muy bien. Antes de irme a la pausa, quisiera leer una pregunta que tenemos en WhatsApp y la vamos a responder al volver, pero me dice: buenas tardes, mi dificultad es que no puedo mantener en mi boca mucha saliva y siento vómito. ¿Se podrá dar una anestesia o sedación, me imagino, en este caso? Bueno, importante, ¿verdad? La molestia que el amigo o amiga siente. La vamos a responder luego de la pausa, ¿sí? Claro. La volvemos. Hola amigos de Salud TV, muy buenas tardes. Les saluda el doctor William Ramos, ortodoncista y ortopeda maxilofacial. Y este día vamos a abordar un tema muy importante, lo que es la extracción de cordales previos al tratamiento de ortodoncia. Cuando hablamos de cordales o las muelas del juicio, son las últimas muelitas que nosotros tenemos en la boca. Estas normalmente salen a los 18 a 25 años. Nosotros como ortodoncistas, durante el diagnóstico establecemos los patrones en los cuales vamos a medir tiempos y la etapa ideal que estas tienen que extraerse. ¿Qué puede pasar? Vamos a hablar primero previo, durante y después del tratamiento de ortodoncia.
Antes del tratamiento de ortodoncia muchas veces nosotros necesitamos espacio para mover los dientitos y tenemos que extraerlas. Durante el tratamiento muchas veces, cuando tenemos que realizar tratamientos y distalizaciones, por ejemplo, o sea, movimientos hacia atrás, las cordales nos pueden dar ese stop o ese movimiento que no nos va a permitir alinear los dientes de correcta manera. Y como tercer punto, que sería posterior al tratamiento, muchas veces nosotros necesitamos que cuando el paciente se le haga el retiro de brackets, o sea, de la aparatología metálica, necesitamos que se extraiga esas muelas del juicio, esas cordales. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden mover los dientes después del retiro de la aparatología metálica. Entonces, un consejo que les puedo brindar como ortodoncista es extraerse las cordales a tiempo. Un consejo como ortodoncista es extraer las cordales previo, durante o después del tratamiento de ortodoncia. Para Salud TV se despide el Dr. William Ramos, ortodoncista y ortopedia maxilofacial. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle respuesta a la pregunta del amigo o amiga que nos hizo llegar su duda, en la cual nos decía, sí, pongámosla, vamos a ver, nos dice: buenas tardes, mi dificultad es que no puedo mantener mucha saliva en mi boca porque me da vómito. ¿Será que soy candidato a sedación en este caso? Muchísimas gracias. ¿Qué le vamos a decir, Marvin? Claro, aquí es parte de la evaluación. Si la cantidad de saliva que presenta en la boca es la que le genera el vómito o en sí que le estén trabajando dentro de lo que es la cavidad oral o dentro del procedimiento. Si realmente hoy en día existen succiones o eyectores, por así decirlo, que son quirúrgicos, que tienen una potencia de 5 a 6 veces más que el eyector tradicional de una unidad, que nos ayuda mucho a evacuar mucho lo que es la saliva del paciente. Casi la mayoría de los pacientes que son sometidos a cirugía oral, nosotros vamos a ver una hipersalivación en este tipo de pacientes por el mismo estrés quirúrgico. Entonces sus glándulas van a comenzar a secretar una gran cantidad de saliva y por eso vamos a ver. Pero ahí algo bien importante es el tipo de asistente que nosotros tengamos y esté constantemente succionando y eliminando la saliva. Como decimos en salvadoreño, buxo ahí con la saliva. Exacto, porque ahí es función del asistente, de cómo él va a estar limpiando el campo quirúrgico del cirujano cuando va a trabajar. Pero si nosotros vemos que el paciente, pequeñas cantidades de saliva le generan mucho disconfort durante el procedimiento quirúrgico, entonces esa cirugía se nos puede alargar durante el procedimiento y esa cirugía larga nos va a generar mayor inflamación, mayor dolor postoperatorio y lo podemos evitar, simplemente se ceda a ese paciente para poder trabajarle en una forma mucho más confortable y reducir tiempo quirúrgico y complicaciones que se puedan generar en el postoperatorio. Bueno, realmente, amigo, ahí tiene la respuesta, que es así, la respuesta es: usted es candidato a sedación. Ahora, me nace una duda, y si le diéramos a este paciente, bueno, yo creo que no hay necesidad, pues también, pero si se le pudiera dar un medicamento como para evitar la náusea, el vómito, porque también existe paciente y a lo mejor con eso ya la saliva ya no le molesta tanto. Tal vez puede ser también otra opción el darle algún medicamento, pero eso lo tendríamos que nosotros probar antes del procedimiento quirúrgico. Claro. En una evaluación, darle para poder evaluar y poder determinar que va a ser efectivo al momento, porque el problema es que cuando se presenta en la cirugía, se nos complica el procedimiento y muchas veces posponer la cirugía. Posponer el procedimiento quirúrgico ya con el paciente anestesiado, entonces muchas veces que genera bastante como disconfort en el paciente. Entonces se puede hacer pruebas, yo hago pruebas en ciertos pacientes dándoles ciertos medicamentos previos para ver cómo responden y si realmente el paciente... Sin complicaciones, Marvin, ¿cuánto es el tiempo estimado por cordal para hacer una extracción? Una cordal que se encuentre completamente dentro de hueso anda como en unos 20 a 25 minutos por pieza dentaria. Por pieza dental, por lo tanto estamos hablando que en un paciente al que se decida o que amerite hacer la extracción de las 4 molares, estamos hablando de hora y media probablemente, más o menos, con la sedación, unas 2 horas. Unas 2 horas aproximadamente, ya incluyendo lo que es la sedación. Incluyendo todo el proceso de sedación y luego de sacarlo adelante. Y depende mucho de la colaboración del paciente. Depende de la colaboración del paciente, depende de la habilidad del cirujano
y va a depender también de la anatomía o la forma que tenga las terceras molares o las ubicaciones de las terceras molares, porque hay sitios en donde lleva mucho más tiempo y hay que tener mucho más cuidado a la hora de realizar este tipo de cirugía. Muy bien, a ver, tenemos otra pregunta a través de WhatsApp siempre. Vamos a dar lectura. Dice, buenas tardes, fíjese que yo tengo una cordal que hace 3 años me está saliendo, pero solo me ha salido una parte y la otra aún la tengo con piel. Lo que yo quiero saber es si tendría que sacármela por alguna infección, porque la verdad es que me duele mucho, ya que a veces se me inflama y me duele mucho. Gracias, amigo o amiga, por escribirnos. Bueno, esto es clásico, ¿verdad? La muelita solo aboca la mitad. Así es. Y el resto se queda abajo de la encía. Claro, esa es una indicación y la podemos ver que es una indicación de una cirugía de tercera molar, cuando las terceras molares han roto lo que es la mucosa y parte de la mucosa está expuesta a la cavidad oral. Entonces en estos situaciones nosotros vamos a ver que en la boca, como existe una gran cantidad de bacterias, cuando comemos hay acúmulos, se acumula mucha bacteria, muchos alimentos y se genera lo que la televidente dice, un proceso inflamatorio, se pueden formar ciertos tipos de abscesos asociados a terceras molares y definitivamente sí es una indicación de realizar la cirugía, porque esto le puede generar mayores complicaciones posteriormente, en los cuales no solamente tenemos que abordar lo que es la tercera molar, sino que la complicación, el absceso o el capuchón pericoronario que se genera en este tipo de pacientes y muchas veces genera como un doble procedimiento quirúrgico en el paciente. Complicaciones anunciadas, Marvin. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que podemos tener? Como hemos hablado mucho de una cirugía traumática, hemos hablado mucho de un avance en la odontología de hoy en día, realmente complicaciones que se puedan generar en un paciente, el proceso inflamatorio, yo siempre les explico al paciente, no es una complicación, es un mecanismo de defensa de nuestro organismo y es normal por el trauma que genero. Lo que yo voy a abolir es el dolor en el paciente y siempre se lo explico al paciente que mi objetivo es en él no generar ningún tipo de dolor posoperatorio. Dependiendo de la ubicación pueden haber cierto tipo de parestesias, porque muchas veces se toca o muchas veces se lesiona algún nervio que está asociado con lo que es la tercera molar, pero si hacemos una cirugía muy limpia, una cirugía muy detallada, hay una recuperación en el lapso de unos 15 días, el paciente ha recuperado completamente todo lo que es la sensación en esa área donde se hizo la tercera molar. Realmente, se los digo, hoy en día hablar de complicaciones en cirugía de tercera, no es que estamos exentos. Obviamente toda cirugía puede generar cierto tipo de complicación, pero hablar de complicaciones en cirugía de terceras molares hemos reducido enormemente todas estas complicaciones haciendo una buena historia clínica, un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento en el paciente, utilizando técnicas completamente atraumáticas, instrumental, actualizado en cuanto a cómo manejar los tejidos blandos dentro de la cavidad oral y uniéndonos a la gama de medicamentos que tenemos hoy en día para abolir el dolor, el proceso inflamatorio. Considero yo de que la cirugía ha cambiado de terceras molares, es una cirugía que hoy en día los pacientes cuando se les realizan y ven el postoperatorio se quedan muy asombrados y diciendo que no sabían, ellos creían que era una cirugía que les iba a generar mucho problema. Bueno, vamos a hablar, a regresar también si hay, pueden haber hemorragias, infecciones, Claro. que son situaciones que no dependen totalmente del odontólogo, sino que también pueden depender del cuidado que el paciente tenga posteriormente. Pero vamos a dar lectura a la última pregunta que creo que alcanzaremos a responder. Buenas tardes, me llamo Alejandra. ¿Cómo puedo hacer si ya me salieron 2 cordales y me las quiero quitar, pero estoy dando de mamar para que así no le afecte a mi hijita de 10 meses? Muy buena pregunta, gracias amiga por escribirnos, se la respondemos al volver. Claro. Volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, ¿cómo hacemos con la muelita de la amiga que está dando de mamar, Marvin? Aprovechemos para poder dar las recomendaciones de cuidado. Recuerde, está dando de mamar a su hija 10 meses y se tiene que quitar una cordal, Alejandro. Claro, si realmente le está ocasionando aquí, lo más importante es la evaluación por parte del cirujano. Si realmente está dando algún tipo de problema, dolor y pueda generar un tipo de infección,
Esta extracción o esta cirugía se puede realizar, como hemos hablado, con las técnicas de hoy en día y no le va a generar ningún tipo de problema por estar dando de mamar a su bebita de 10 meses, ¿verdad? Pero obviamente tiene que seguir ciertas indicaciones que se va a ser dada por el cirujano y seguir al pie de la letra todas estas indicaciones para reducir cualquier tipo de complicación que se pueda generar. Pero lo más importante es evaluar si realmente la tercera molar, qué complicación o qué es lo que está generando o si pueda generar mayor complicación de la que está generando actualmente. Para ver si es urgente en este momento o esperar a que ella termine el periodo de lactancia materna, ¿verdad? Porque no sé cuánto tiempo más ella le va a querer dar lactancia a su bebé. Ya le falta poco, 10 meses tiene ya. Así es. Bueno, a ver, hablemos un poquito de aquellas complicaciones que no dependen en sí de la técnica del procedimiento quirúrgico en sí, sino luego en el postoperatorio, los cuidados, Marvin. Claro, cuando nosotros terminamos la tercera molar es bien importante el tomarnos el tiempo para poder explicar y dar las indicaciones a nuestros pacientes. Y algo que es bien importante en los cuidados que debemos de tener en el paciente es la higiene que el paciente debe de tener, debido a que nosotros no podemos decirle al paciente que no coma nada, sino que él se tiene que alimentar los primeros 2 días, dependiendo de el tipo de cirugía que hemos realizado. Su dieta tiene que ser una dieta líquida y tiene que ser bastante helada, ¿verdad? Evitar alimentos sólidos, evitar alimentos calientes durante los primeros 2 días si hemos realizado las 4 terceras molares y si han sido cirugías en las cuales hemos tenido que hacer cortes bastante drásticos en el hueso que pueda generar mayor dolor o mayor inflamación postoperatorio. Y nosotros vamos a ver que el paciente tiene mucho temor. Después de la cirugía, el pasarse o el acercarse el cepillo de dientes dentro de lo que es el área quirúrgica. Por eso es bien importante que este paciente sea citado en la clínica del odontólogo a las 48 horas después de haber se realizado la cirugía, para que el odontólogo pueda evaluar y pueda limpiar y pueda determinar si se está formando algún proceso infeccioso o alguna otra complicación que se pueda generar. La higiene en el paciente de cirugía de terceras molares es sumamente importante y seguir al pie de la letra los medicamentos que el odontólogo le va a dejar para manejar dolor e inflamación. El antibiótico reservado en ciertos casos, no siempre que se hace cirugía de terceras molares se dejan antibióticos, va a depender de la técnica quirúrgica y va a depender de otros aspectos importantes para prevenir un proceso infeccioso. ¿Reposo, Marvin? El reposo es sumamente importante los primeros 2 días. Las primeras 48 horas son las que yo más cuido en este paciente después de sometido a una cirugía de terceras molares. Un reposo no absoluto, un reposo relativo. El paciente puede estar sentado viendo televisión con su cabeza inclinada, no hacia abajo, para evitar mayor dolor, mayor inflamación. Pero el paciente obviamente las primeras 48 horas con mucho cuidado. Ya después de las 48 horas que he visto, ya yo vuelvo a dar otras indicaciones posteriormente para que el paciente pueda cuidarse y pueda ir poco a poco retomando sus actividades diarias. La limpieza, ¿de qué forma puede el paciente? Porque realmente yo creo que es complicado. O sea, a mí me quitaron las cordales, es complicado el limpiarse porque están los agujeritos, tienen puntos y la comida se va ahí. Así que rapidito esa recomendación final porque se nos termina el tiempo. Es bien importante utilizar, hay cepillos que hoy en día ya están destinados y son cepillos postquirúrgicos, son una cerda sumamente suave. El paciente con mucha confianza puede pasarse el cepillo en el área de la cirugía después del primer día. Las primeras 24 horas no tocar para nada lo que es la zona quirúrgica. Luego de las primeras 24 horas el paciente con ese cepillo suave puede tener toda la confianza, no genera ningún tipo de molestia. Y el utilizar enjuagues, esos enjuagues y hacer cierto tipo de buches, un poquito de presión para que pueda desalojar muchas veces la comida que se está impactando en el área quirúrgica. Y a las 48 horas que llega a la clínica, el odontólogo con técnicas diferentes, él comienza a limpiar lo que es la zona para que el paciente, porque las primeras 48 horas el paciente tampoco puede abrir mucho la boca. Exacto. Bueno, Marvin, se nos terminó el tiempo realmente, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Así que el día de mañana, hernia inguinal el tema. Por hoy, los dejo con Osvaldo Ruiz, esta edición Mediodía de TN 21. Disfrute su martes y que Dios nos bendiga a todos. Considerando las diversas molestias que pueden causar las muelas del juicio o cordales, hemos preparado las siguientes recomendaciones para prevenir problemas futuros. Consulta con tu dentista. Es importante acudir a un especialista
si experimenta síntomas en la zona, detrás del último molar, ya que la molestia podría estar asociada a una muela del juicio retenida. Cuida la higiene oral. Una buena limpieza bucal es indispensable y más aún después de una intervención quirúrgica. Cepilla tus dientes adecuadamente y usa un enjuague bucal. Ten en cuenta los efectos secundarios. Aunque las extracciones de las muelas del juicio es un procedimiento frecuente y generalmente seguro, debes estar al tanto de los posibles efectos adversos y del riesgo de complicaciones que conlleva este procedimiento, como hematomas, dolor o rigidez de la mandíbula hasta por 2 semanas. Estos síntomas generalmente son más intensos durante los primeros 2 o 3 días y luego mejoran gradualmente.